Entonces, bueno, decidí titular esta charla Cognición 5E, ¿no? Obvio tratando de ser un poquito provocadora, por esto que decía Francisco, ¿no? Hay quien ya no le quiere tener las cuatro, ¿no? Que las cuatro ya le parecen muy pesadas, porque ahí está la onda del extended, que a todos nos pesa un poco, al menos a mí, yo soy más enactivista, entonces me pesa más la extended, hay otros que les pasa lo contrario, ¿no? Les pesa el enactivismo. Entonces, voy a jugar con la cognición 5E porque la verdad es que mi perspectiva es casi siempre en activa y ecológica. Y lamentablemente no invitaron a la parte ecológica a esa 5E. Esta fue una idea que parte por Sean Gallagher, un filósofo de la mente, quizá el filósofo de la mente más citado en tiempos contemporáneos. Y él fue el que empezó a decir, ¿no? Esto, ¿qué onda con que ahora ya todo, las perspectivas son embodied, embedded? ¿No? Entonces él dijo, ¿por qué no les ponemos las 4E cognition? ¿No? Es en realidad un anglicismo, ¿no? Y que pues nosotros los castellanos tenemos que empezar también a generar nuestros propios neologismos, ¿no? Para no seguir tampoco en esta copia a esos anglicismos. Entonces, bueno, este es un poquito el guión que me gustaría seguir, hablarles, sobre todo les voy a hablar de dos de esas Cs, de la perspectiva embodied, de la corporizada, de lo que también se le ha denominado la encarnada. Y ahora, por ejemplo, las feministas comunitarias de Centroamérica, también hablan de acuerparse, ¿no? Hay que acuerparnos, ¿no? Entonces también podemos hablar un poquito de la perspectiva acuerpada. A mí no me encanta la A porque pues la A es ausencia de, ¿no? Entonces como me parece un poco contradictorio, pero bueno, viene de una interculturalidad, entonces quizá podemos adoptarla desde esa perspectiva. Después les voy a hablar de la otra E que me gusta, que es la ecológica. Hay quien podría decir que ya estaba incluida en las otras con la palabra de embedded, que es como incrustado, es una cosa así, es difícil de traducir. Después les voy a hablar un poquito de la perspectiva inactiva y para cerrar, con una idea, ¿no? Una propuesta de cómo ir avanzando hacia una idea un poquito más compleja, ¿no? De neurociencias corporizadas, ¿no? Cómo podemos estudiar la conciencia, cómo podemos estudiar su complejidad, ¿no? Pensando en esta neurociencia que no se queda solamente dentro del cráneo, sino que se acuerda de que el sistema nervioso es muchísimo más amplio, ¿no? Incluso el central, ¿no? Entonces, quizá una de las preguntas claves que me gustaría plantear es encuerpadas mejor. Exacto, Claudia, yo también digo encuerpadas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también he aplicado el encuerpadas, pero quería citar a las feministas, ya ves, eso de la condición de mujer. Entonces, ¿cuáles son algunas preguntas clave? ¿Cómo se genera la abstracción humana? ¿No? ¿Por qué no estamos tan interesados en esto? Porque pues es un poquito más fácil hablar del comportamiento, ¿no? De lo concreto, ¿no? Cuando yo agarro mi teléfono, ¿no? Cuando me sale la lágrima y se ve, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos procesos de abstracción? ¿No? ¿Qué pasa cuando estoy imaginando? ¿No? ¿Qué pasa cuando de pronto estoy planeando futuro? ¿No? ¿Qué pasa cuando simulo los estados de la otra persona? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo se genera esa abstracción humana? ¿De dónde viene? ¿Cómo se genera el significado? ¿No? Esa palabrota, ¿no? La comprensión, ¿no? Que ahora que yo esté hablando y esté moviendo mis manos, esté tratando de cambiar los tonos de voz, a pesar de que estoy en México, a pesar de que hablo como mexicana, ¿no? Siendo chilena, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Y esos que están en la otra parte del mundo, ¿no? No voy a decir como lo que estaba pensando, pero es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto nos podemos entender? ¿No? ¿Por qué? Porque hablamos castellano, sin duda, pero seguramente utilizo un montón de caló mexicano que quizá no van a entender completamente, pero que si se acompaña con mi gesto y con la forma de mi cara y de mi expresión, pues logran una cierta inteligibilidad, ¿no? Y cómo todo eso corresponde con esa cosa enorme que se llama realidad, ¿no? Esa cosa que la prefiero poner en R minúscula, porque yo soy más pluralista, creo en muchos mundos posibles, pero ¿cómo le hacemos? ¿No? Y mi pregunta favorita, ¿no? ¿Cómo emerge la conciencia? ¿No? ¿Cómo es que me puedo percatar de que tengo sed? ¿Cómo es que me puedo percatar de que tengo hambre? ¿Cómo es que me puedo percatar de que estoy teniendo un orgasmo y que la estoy pasando increíble? ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Y cuál es la naturaleza de esa cosa? ¿No? Entonces, esa es un poquito la idea.
Y entonces les voy a preguntar a ustedes, a ver si les gusta esta pregunta. ¿Qué son los cuerpos? ¿No? Ya que no podemos hablar todos juntos al mismo tiempo, les voy a pedir que desde sus celulares o en su computadora pongan www.menti.com. Así súper sencillito. Y ahí les va a pedir directamente un código. Y en ese código van a poner este numerito. Y si no, si son todavía más tecnológicos, pues simplemente le pican este QR y pues ya está. Y traten de responderme eso, con 3 conceptos. ¿Qué son los cuerpos? Genial. Bueno, entonces vean todo lo que empezó a salir. Un conjunto de sistemas, la biofísica de la experiencia, el hábitat del alma. ¡Wow! ¡Qué chulada! Vínculo con el mundo, máquinas biológicas, relación con el espacio, de eso se va a tratar justo. Contenedor, movimiento, facilitador, unidad. Este me gusta mucho. Ok, muchas gracias, ¿no? Justo esa es un poquito a donde quería que nos fuéramos yendo. Déjenme ahora cierro esta y comparto la otra. Así al menos nos vemos un poquito las caras. Tucu, tucu, tucu. Compartir, abro la de esta. Bien. Compartir. Ok, entonces muchas gracias por responder todo eso. Creo que justo eso habla también de la polisemia que tiene esta palabra, ¿no? O sea, a mí que soy médico de formación, pues me remite muchísimo a eso que les mostraba atrás, a un corazón, a unas tripas, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de poesía al respecto. El gran Guattari, por ejemplo, decía esto, ¿no? Ya no podemos soportar que se nos robe nuestra boca, nuestro ano, nuestro sexo, nuestros nervios, nuestros intestinos, nuestras arterias. Ya no podemos permitir que se hagan de nuestras mucosas, de nuestra piel, de todas nuestras superficies sensibles, de las zonas ocupadas, controladas, reglamentadas, prohibidas, ¿no? Y podemos ver un montón de otras poesías alrededor. En este artículo, yo con otro gran cognitivista que se llama Tom Frost, hablamos un poquito de qué es eso del cuerpo, ¿no? De qué es eso de la foricognition en México, ¿no? Y que justo tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué vamos a entender por cuerpo? ¿Cómo vamos a pensar en que todos esos procesos mentales que tenemos, todas esas decisiones que tenemos, todas esas cosas que imaginamos, tienen que ver justo con un cuerpo, ¿no? Con un cuerpo que se mueve. Entonces, lo que trata de hacer esta foricognition al encarnar, al encuerpar a la cognición, pues es tratar de entender a la mente de una manera distinta, ¿no? De una mente que tiene posibilidades de actuar en un mundo, ¿no? Y no solo representarlo. Nadie se va a pelear con la representación, pero de alguna manera no es lo más importante, ¿no? Queda fuera el internalismo, queda fuera el representacionalismo, ¿no? Y por otro lado, algo que también tratan de superar es esta idea de la navaja de Ockham, ¿no? O sea, esta idea de la matemática pues más newtoniana, ¿no? De cómo la explicación más simple es la mejor, ¿no? Aquí ellos dicen, no, la explicación más compleja, más dinámica, que cambia en el tiempo, esa va a ser la mejor. Entonces, ¿cuáles son estas tesis de las perspectivas encarnadas? Que las sensaciones físicas, los sentimientos, ¿no? El movimiento corporal va a ser constitutiva sobre lo que importa, sobre los significados, sobre lo que pienso, sobre lo que siento, sobre lo que actúo, sobre las decisiones. No es que eso ocurra de pronto en mi frontal y mi prefrontal y ya está, no. Cada cosa que pensé, cada cosa que imaginé, estuvo antes o está en ese momento en mi corporización. Y mi cuerpo no es solamente ese cuerpo que se mueve, sino como bien dijeron todos ustedes, ¿no? Ese hábitat del alma, ¿no? Va a tener que ver con eso, con también lo que siento, esas maripositas en el estómago que tengo, eso de que de pronto antes de dar una charla me sudan las manos, todo eso va a tener que ver con la experiencia, ¿no? Con todo eso que llamamos cognición. Entonces dejamos muy atrás esa idea de una representación abstracta, ¿no? Y empezamos a pensar en cómo todo eso está influenciado por lo que está mucho más allá del cerebro, sin quitarle importancia al cerebro,
¿no? Nadie va a negar que el cerebro es muy importante, por supuesto que lo es, no somos pulpos. Si fuéramos pulpos, quizás sí, nuestros tentáculos toman decisiones sin necesidad del relevo, sin necesidad de llegar a nuestro sistema nervioso central. Eso sí le ocurre a los pulpos, a los seres humanos no. Los seres humanos igual necesitamos el sistema nervioso central para un montón de cosas. Pero lo que tratan de hacer las perspectivas encarnadas es plantear, quitarle esa jerarquía al cerebro, ¿no? Plantear que justo hay muchísimos otros elementos involucrados en que eso ocurra. Uno de los grandes que dijo esto fue Francisco Varela. Este es quizás uno de los libros más importantes para lo que se llama la mente encarnada, la mente corporizada, de Embodied Mind. Este fue un libro revelador, ¿no? Su primera publicación fue en el 91, después se ha revisitado y hay una nueva edición que salió en el 2017, y justo lo que plantea, ¿por qué es este cambio de paradigma? ¿Por qué la cognición 4E se considera esta nueva perspectiva, este nuevo programa de investigación, este nuevo paradigma, ¿no? Precisamente por eso, porque vamos a plantear que la cognición deja de ser únicamente computacional y que va a depender de los tipos de experiencia que provienen de que tengo un cuerpo que siente, que se mueve. ¿Y contra quién se va? Pues sobre los enfoques no encarnados, que también les llamamos internalistas, ¿no? Que de alguna manera son mucho más computacionales, ¿no? Que tiene que ver con que la posibilidad de pensar, de tomar decisiones, puede reducirse a reglas algorítmicas, ¿no? Que de alguna manera está centralizada, ¿no? Y bueno, gente como Fodor, que ya también ha pasado un poquito de moda, ¿no? Obviamente hay muchos filósofos analíticos que siguen ahí, pero bueno, digamos que eso también ya ha cambiado, ¿no? Pero de alguna manera pensar a la mente como una computadora implica eso, que aquello con lo que trabaja nuestra mente está muy alejado, ¿no? Del sistema sensorial, del sistema motor, de lo que se llaman los sistemas modales, ¿no? Entonces eso es lo que le preocupa tanto a los cognitivistas 4E, ¿no? Lo que no implica que por supuesto que ciertas tesis de este cognitivismo tradicional tienen muchísimo peso, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en todo lo que hace la neuroprostética, ¿no? Y que donde como el sistema, como la corteza motora es una corteza que sí está muy modularizada, por decirlo así, pues sí podemos hacer cosas como la que hace esta mujer en este video, ¿no? Que no sé si alguna vez lo han visto. No quiero que vean. Lo interesante es eso, ¿no? O sea, a partir de estas interfaces, la mujer puede mover, ¿no? Una persona que tiene tetraplegia puede mover, ¿no? A partir de esta prótesis o la neuroprostésica, como se llama, ¿no? Entonces, esto de alguna manera no es que contradiga la cognición 4E, pero sí se queda más en esta idea más internalista, donde de alguna manera, pues sí podemos hacer este bucle, ¿no? Pero a la cognición 4E no solo le interesa eso, no solo le interesa ese pequeño módulo, ese pequeño ojo mental, sin negar su existencia, sino que lo que le interesa es algo mucho más interesante, que es la experiencia humana, ¿no? ¿Qué es esa cosa que es la experiencia humana? ¿Qué es ese cuerpo? ¿No? ¿Qué son esos robots, como estos robotcitos que hizo Rodney Brooks en los 90s? ¿No? Que eran robots que justamente no necesitaban esta interfase del procesamiento interno jerárquico, ¿no? Sino que simplemente con ciertos patrones de movimiento podían tomar decisiones. Y también cuando hablamos de cuerpo, ¿no? y más con las evidencias empíricas contemporáneas, pues tenemos que pensar en esta cosa tan chula que es el eje microbiota-cerebro, ¿no? Esto ha sido muy innovador, eso que ha salido incluso que con el estómago piensas, o con los intestinos. En realidad se trata de un sistema neurointestinal, ¿no? Que eso siempre hemos sabido que existe, ¿no? Antes cuando ustedes, por ejemplo, veían una cerveza, pues a uno se le antoja tomar la cerveza, ¿no? Y eso es algo que ocurre, ¿no? Entonces eso, igual, o cuando tienes un antojo, cuando tienes un malestar, ¿no? Claro que ya existía una comunicación entre los intestinos y el cerebro, pero lo que se descubrió es que hay una comunicación mucho más directa, ¿no? En microsegundos, y cómo de alguna manera eso te habla de que sí, de alguna manera cognizamos, tomamos decisiones, imaginamos, pensamos, abstraemos, también con los intestinos y con esos microbios maravillosos que viven ahí, sin los cuales pues ni siquiera existiríamos, ¿no? Este es
una instalación que hizo Nika G en el 2015, donde es todo su microbioma, ¿no? Y justamente jugó mucho con esta forma que tienen, si se fijan, tienen formas de cerebros, ¿no? Entonces ella hablaba justo de este eje microbiótico, ¿no? Al plantear esta interacción que hay entre sus microbios, entre todo lo que hay en su intestino, ¿no? Y sus procesos cerebrales. A mí me gusta mucho utilizar esta definición que plantean Ezequiel Di Paolo, Elena Cufari y Hannedy Jagger de los cuerpos, ¿no? Sobre todo para pensar en eso, ¿no? O sea, como si queremos entender esos procesos conscientes, tenemos que pensar en los cuerpos y dejar de pensar en el cuerpo como esta cosa otra vez abstracta, ¿no? Y ellos definen estas tres dimensiones de la corporidad: el cuerpo orgánico, el sensorio-motor y el intersubjetivo o narrativo, ¿no? Para precisamente entrelazar, historizar, ¿no? Plantear esta relación con el entorno, etcétera. Y ahora vamos como a la segunda perspectiva, que en realidad van a ver cómo están sumamente vinculadas, que es la ecológica o la situada. Entonces, voy a jugar un poquito con ustedes y su Zoom, ¿no? Vean cómo algo tan sencillo como que lo único que voy a hacer es cambiar de colores su pantalla, ¿no? Y ustedes perciban, experimenten, ¿no? Cómo eso cambia su manera de percibir visualmente, ¿no? Vean esto, de pronto puse súper oscura la pantalla, ¿no? Volteen a ver a su alrededor, vean cómo esto cambia, ¿no? Incluso hay una cuestión neurofisiológica, ¿no? Se activan conos, bastones, qué sé yo. De pronto es blanca, ¿no? Cambia el entorno, ¿no? ¿Qué hace la gente que diseña interiores, ¿no? Pues justo lo que busca es la luminosidad, de pronto pongo azul, ¿no? Cambia otra vez el entorno, ¿no? Cambia otra vez mi forma de percibir. De pronto pongo amarillo, ¿no? Hay quien incluso esto lo lleva mucho más lejos, ¿no? El Feng Shui, toda esta onda de que de alguna manera esto también se va a estar vinculando con sus estados emocionales, ¿no? Que esto te va a invitar a irte a comer un lomito palta tomate, ¿no? Y así, ¿no? Y lo mismo, y de pronto ya se acaban los colores, pero piensen en este entorno. En vez de estar ahí frente a su computadora, seguramente sobre un escritorio, ¿no? A punto de llegar el invierno, no pueden estar aquí, ¿no? En una deliciosa hamaca, ¿no? O imagínense lo que vive esta gente, ¿no? Este entorno, ¿no? Que este es un niño, un tomatero, un oaxaquita, como le llaman en México, que son niños que cruzan todo el territorio nacional, todo el territorio mexicano, se van a la otra punta para cosechar tomates, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños alcanzan muy fácilmente los tomates. Entonces imagínense el entorno de este niño. Imagínense el entorno de este bebé, ¿no? Todo contaminado en estos mares, ¿no? Imagínense Santiago de Chile, ¿no? Con esa contaminación, ¿no? Cómo ese entorno, ¿no? Cómo esa atmósfera va a influir en sus procesos mentales, va a influir en su conciencia, en cómo se sienten, en cómo perciben, en cómo viven, ¿no? Entonces, el entorno para las perspectivas ecológicas de la cognición es constitutivo, como ya también algunos de ustedes lo decían, ya hablaban ustedes de esta relación de los cuerpos con el entorno, ¿no? El entorno se vuelve constitutivo de la experiencia. No puedo hablar de una experiencia que solo ocurre en el cerebro. La experiencia ocurre en el cerebro, en mi cuerpo, en mis intestinos y en la interacción que yo ejerzo con ese mundo, con ese entorno, con esos colores, con esos olores, con esas personas, con su sufrimiento, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que se llaman las affordance, que vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Cómo la silla, esa silla que está ahí, se percibe directamente como algo que está ahí para sentarse, ¿no? Entonces, todo va a depender de la escala y el movimiento. Piensen ustedes en un arco iris, ¿no? Depende de dónde estén parados, depende de dónde se coloquen, van a percibir el arco iris. Si se ponen en otro lugar, no lo van a percibir, ¿no? Entonces, esa es un poco la metáfora de esta perspectiva ecológica. Esta es la noción que quizás algunos de los diseñadores, de los psicólogos conocen, la noción de affordance. Se ha tratado de traducir, se le llama también affordancias, que en realidad es un neologismo que inventan James y Eleanor Gibson, precisamente para hablar de esas características que tiene el entorno, que te invitan a hacer algo, ¿no? Como justo esta silla que yo les pongo aquí, es una silla que te invita a columpiarte,
¿no? A descansar un rato, ¿no? Si eres un adulto que conoce respecto a las sillas, porque si eres un bebé, pues quizá te parezca que es una buena silla para treparla, ¿no? O si eres, qué sé yo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos en ese sentido. Entonces, las affordance van a tener que ver, uno, con pensar en que los organismos, los agentes, no somos pasivos, no estamos así quietecitos esperando a que el mundo nos caiga encima. No, somos activos, todo el tiempo estamos construyendo mundo de lo que nos interesa, de lo que nos llama la atención, ¿no? Eso siempre, la gente como dice, ¿no? De pronto me empiezo a encontrar un montón de gente que acabo de conocer. No, pues no es que te la empieces a encontrar, es que antes siempre te la encontrabas, pero antes no la reconocías porque no la conocías previamente, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cómo los organismos, no solo los humanos, sino todos los organismos vivos, perciben disponibilidades u oportunidades para actuar, ¿no? Dependiendo las habilidades que hayan desarrollado a lo largo de su vida y de lo que ofrece el entorno, ¿no? Entonces, es un enfoque que parte por lo relacional. Las perspectivas 4E o las perspectivas 5E plantean que donde existe la experiencia es en la relación, ¿no? No es solamente en mi cuerpo, no es solamente en mi mente encarnada, sino es en esa relación que establezco con el mundo. Y por lo tanto, la unidad perceptual se vuelve este organismo ambiente, esa relación que se establece entre el organismo y el ambiente. Voy a pasar un videíto muy cortito para que entiendan un mejor lo que son estas affordance. Déjenme les comparto. Voy a compartir sonido. Property, environments, and skills. Designs share different individuals. Exploring and learning begin early in life. Look at young Bennett. Just learned to walk. Crawl. It is stable. Entonces, esa es un poquito la idea de las affordance. A mí me parece una idea fantástica, muy útil, ¿no? Esa es un poquito la idea que van construyendo Quemero, que es de los que hablan de este enfoque relacional, ¿no? O sea, cómo si lo que nos interesa es comprender cómo experimenta el mundo un sistema, organismo, entorno, ¿no? Vamos a tener que hablar de ciclos de percepción-acción dentro de nichos particulares. Otra vez, no va a ser lo mismo estar en Santiago de Chile que estar en la Ciudad de México, que estar en Tokio, ¿no? Hoy o ayer o hace 10 años, ¿no? O sea, es importante todo el tiempo situarnos en ese lugar en donde nos encontramos. Y lo mismo, también va a tener que ver con las habilidades sensoriomotoras que tengamos, ¿no? El bebé va a tener unas habilidades sensoriomotoras, el adulto va a tener otras, el adulto mayor va a tener otras más, ¿no? Y las que has ido desarrollando a lo largo de tu vida. Entonces, como eso también va a ser fundamental para saber qué tipo de experiencia tienes en el mundo y cómo incluso la plasticidad de tu, de tu sistema nervioso ocurre o no ocurre, ¿no? Actuamos para percibir y percibimos para actuar. Entonces, bueno, este es un ejemplo que se usa mucho, ¿no? La escalada del WC por el ratón, ¿no? ¿Por qué? Porque solo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque las ratas tienen una tremenda habilidad para hacerlo, ¿no? Y también el WC está hecho idóneamente para que la ratita muy fácilmente pueda escalarla, ¿no? Trepar por ahí, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, esto, ¿no? El entorno de los torniquetes del metro, ¿no? El torniquete del metro, pues a ciertas personas las puede invitar a hacer algo, ¿no? A poner ahí su boletito, ¿no? Pero hay a otros agentes humanos con otras habilidades, con otras necesidades, que los va a invitar a hacer algo muy distinto, ¿no? Cambiar Chile, cambiar la Constitución, ¿no? Qué sé yo, eso va a depender de cada organismo, de su contexto, ¿no? Y de las posibilidades de actuar que tenga en ese entorno. Entonces, esto te hace hablar de la agencia sensoriomotora y de la experiencia como habilidad.
Otra vez, la experiencia no es esa cosa abstracta, sino es ese entrenamiento constante que hacemos en el mundo, ¿no? Entonces esto es interesante porque la experiencia se vuelve un actuar, se vuelve una acción y se vuelve algo que puedo cultivar, ¿no? Puedo cultivar la paciencia si no la tengo, pero también puedo cultivar mi percepción visual, también puedo cultivar la escucha atenta, también puedo cultivar mis cartografías táctiles, ¿no? Entonces, eso también es lo interesante de estos enfoques que nos permiten plantear a la experiencia como una habilidad, ¿no? Que tiene que ver con hábitos que se repiten, que se desarrolla, que se vuelven repertorios corporales dentro de hábitats específicos, ¿no? Y por lo tanto, los agentes nos volvemos hábiles, ¿no? Hábiles experimentadores, nos volvemos catadores de la vida, ¿no? En entornos específicos. Y esto tiene que ver con la identidad, ¿no? Porque de alguna manera la identidad se vuelve sensoriomotora, ¿no? Tú eres lo que haces, ¿no? Lo que entrenas, lo que cultivas, ¿no? Y también de regreso. Entonces, bueno, esto tiene que ver con dos conceptos muy lindos, que es el de Umfeld y el de hábitat, ¿no? Y que, bueno, es esto que hemos estado platicando, ¿no? Este conjunto de affordance dada tu configuración biológica, ¿no? Si yo veo una escalera y no tengo piernas, pues esa escalera no me va a invitar a subirla, ¿no? Tendré que hacer otra cosa, ¿no? Y otra vez, pues esto va a depender del contexto en el que estés experimentando, ¿no? Y cómo, y la plasticidad. No sé si conocen este trabajo. Este es un trabajo de RAF, que es un estudio de arquitectura y cognición de Ámsterdam. Y esto creo que lo presentaron en una de las bienales, no me acuerdo en cuál. Pero lo que ellos tratan de jugar con esto es un espacio de trabajo lleno de affordances que no te invita a sentarte, ¿no? Si ustedes se fijan, en ningún lugar te puedes sentar, te puedes recargar, te puedes medio acostar, ¿no? Pero no hay manera de que te sientes. Y ellos jugaban un poco con que, pues sabemos que el sedentarismo, pues tiene que ver con diabetes, con presión alta, con obesidad, ¿no? Con todos los males actuales, bueno, con el COVID no tenía que ver, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, tenemos todas las repercusiones negativas del sedentarismo. Entonces juegan con este sentido figurativo que tiene el arte, ¿no? A crear mundos posibles y decir, ¿por qué no hacemos un entorno, ¿no? En el cual no te puedas sentar, ¿no? Por lo tanto, la gente pues enfermaría menos, ¿no? Habrían menos enfermedades laborales en ese sentido. Y pues yo pensaba también en la música, ¿no? O sea, ¿por qué no también podemos generar affordance auditivos, ¿no? En donde en ciertos espacios te lleven a hacer una cosa, otros te impongan otra, ¿no? Otros te recuerden el útero de tu madre, ¿no? Etcétera. Entonces, justo, porque además no hay que quedarnos únicamente en lo visual, ¿no? La idea también de pensar en la percepción como en esta acción constante es también pensar en el oído, pensar en la visión, pensar en el tacto, en el olfato, en la propiocepción, ¿no? Etcétera. Exacto, los espacios son mediadores del cuerpo y de la experiencia, ¿no? Y eso los arquitectos, los diseñadores, pues lo tienen que tener muy, muy claro, ¿no? Las atmósferas, como veíamos, pues nos hacen sentir, pensar, cognizar de una manera distinta, ¿no? Esto también se ha llevado a la psiquiatría, ¿no? Se ha planteado un poco esto mismo que acaba de decir Cecilia, ¿no? O sea, cómo estas, de una u otra manera, los entornos, los entornos van a depender también de cómo te sientas, ¿no? O sea, de Hahn juega con esto, ¿no? O sea, cómo la percepción de una persona que no está deprimida, ¿no? Por no llamarlo normal, sino neurotípico, ¿no? Pues es más o menos ver todo de colores, ¿no? Así unas tonalidades de uno, otros de otras, ¿no? La diversidad, ¿no? Como cuando estás deprimido, ¿no? Pues tu percepción del mundo es ver todo gris, ¿no? Y si de pronto eres obsesivo compulsivo, pues vas a ver muchas más grandes unas cosas que otras, ¿no? Y bueno, vamos ya a la última parte de esta charla, las perspectivas en activistas, pues mis favoritas. Podemos plantear que hay 3 en activismos.
El primero es el sensoriomotor, en donde justamente es un poco todo esto que platicamos, ¿no? Cómo esta conciencia perceptiva va a estar constituida por las capacidades sensoriomotoras que hayamos desarrollado. El autopoyético, que es quizás el que más se discute, ¿no? Donde pues lo que se ha tratado de hacer es una cierta continuidad entre la vida y la mente, ¿no? Como a partir de los procesos autopoyéticos también podemos comprender los procesos mentales. Y el enactivismo radical, ¿no? Que en realidad más que otro tipo de enactivismo, pues tiene que ver con darle un poquito de rigurosidad, ¿no? Muchas de estas perspectivas 4E no surgen de filósofos, sino que surgen de biólogos, de médicos. Entonces, de alguna manera, a todos los escritos, a muchas de las propuestas, a muchas de las conceptualizaciones, a de psicólogos también, les falta como esa rigurosidad que pide la filosofía analítica, ¿no? Cuando quieres crear una nueva teoría. Entonces, lo que hacen un poquito los radicales es limpiar un poco, una suerte de limpieza conceptual. Algo fundamental para el enactivismo es la vida, ¿no? La importancia de la vida, ¿no? Cómo la vida implica movimiento, ¿no? Por eso esa continuidad, ¿no? Si yo estoy vivo, entonces me muevo, entonces tengo posibilidades de actuar y es así como voy generando y desarrollando mis experiencias. La vida mental se vuelve encarnada, se vuelve corporizada, se vuelve acuerpada y respecto a las posibilidades que yo tenga de moverme. Si yo soy un artista del cuerpo, si yo soy una bailarina, si yo soy un performer, oh, pues obviamente van a ser muy distintas mis maneras de moverme en el mundo que no lo es, ¿no? Y bueno, algo que trató de hacer Varela justo antes de morir fue algo que se llamó la neurofenomenología, donde la mente, cuerpo, entorno y ecológico y social se vuelven esta unidad de análisis, ¿no? Estos procesos autoorganizados que están en nuestro sistema nervioso, ¿no? Pero cómo eso se podrían entender con ciertas metodologías de lo que se ha llamado la segunda persona, que lo que haces es, pues, por ejemplo, conectar a un sujeto con un electroencefalograma y al mismo tiempo estarle pidiendo que te cuente su experiencia en primera persona. Entonces, lo que tú haces es vincular esta primera persona con esta tercera persona, que sería el electroencefalograma, ¿no? Y generar lo que se llama las metodologías de segunda persona. Para el enactivismo, ¿no? La autoorganización es muy importante, reconoce, por ejemplo, la importancia de todo lo que ocurre dentro del cuerpo. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, su cóclea, donde tienen su aparato auditivo, tiene unas celulitas que se llaman las células velludas. Esas celulitas se mueven solas, ¿no? Hay algo que se llaman las emisiones otoacústicas, ¿no? Y que esas celulitas de pronto como que hacen sus propias tonalidades y nosotros las percibimos como voces o como tonos o como beep, ¿no? Como tinnitus o como un montón de otras cosas, pero eso le interesa al enactivismo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con esos movimientos autoorganizados? ¿No? Y entonces la metáfora que utiliza para entender a la conciencia pues es estos estorninos, estos procesos autoorganizados, en donde no hay jerarquías, ¿no? En realidad, lo que importan son las relaciones que estableces con el que tienes junto, ¿no? Entonces, eso es un poquito ya quitando la metáfora computacional y planteando más este tipo de procesos más autoorganizados. Plantea una idea de una integración a gran escala, en donde la experiencia corporizada vincula tanto a la percepción como la imaginación, como la memoria, como la atención, como el afecto, ¿no? Como una continuidad ontológica, ¿no? Y obvio, le interesa esta preguntota, ¿no? Por eso se codea tanto con la filosofía analítica, porque también le interesa entender esa cosa que han denominado como qualia, como eso que es eso de qué se siente, ¿no? ¿Cómo sientes? Si puedes sentir como un murciélago, si puedes sentir como un humano, si puedes sentir como una mujer que está menstruando, ¿no? ¿Qué se siente esa diversidad de la experiencia fenoménica, ¿no? ¿Qué se siente cuando ves esta cerveza? ¿Qué se siente cuando de pronto ves esta torta mil hojas? ¿No? Esto que aquí en México se llaman conchas, que les recomiendo muchísimo que cuando vengan a mi país se las coman porque son una delicia, ¿no? Y pensemos en todas esas experiencias corporizadas, ¿no? Como esta chulada, ¿no? Que hace Anne Magallanes, ¿no? Cuando interpreta en lengua de señas toda esta maravillosa canción.
de las experiencias humanas. Este es uno de los trabajos con los que colaboré con un grupo de artistas visuales, en donde nos interesaba justamente hacer estas metodologías de segunda persona para saber qué se siente estar en una experiencia orgásmica. Entonces, por un lado, dimos todas las herramientas que tienen que ver con la fisiología, con la neurofisiología del orgasmo, pero por otro lado, tomamos un montón de testimonios, ¿no? Para conocer las distintas cartografías del placer que tienen distintas mujeres, ¿no? Si ustedes se fijan en la cenefa de estos pósters, de estas infografías artístico-científicas, hay distintos tipos de vulvas, ¿no? Hablar cómo todos esos distintos tipos de vulvas pues van a generar experiencias distintas, diversas, ¿no? Como las de las personas sordas, como las personas invidentes, ¿no? Entonces, la experiencia humana se vuelve esa abismante complicación en su organización, esa insólita coordinación entre las partes. Entonces, por eso es que necesitamos, ¿no? Sistemas dinámicos, sistemas complejos para poder entender, ¿no? Cómo es que ocurre que el sistema auditivo, que el sistema vestibular, que el sistema propioceptivo, ¿no? Se vincula con el sistema motor, se vincula con los afectos, ¿no? Y ocurre esa cosa que llamamos experiencia, ¿no? Y cómo lo que nos tiene que empezar a interesar es ya no solamente cuál es esa área cerebral que se activa en nuestros cerebros, sino ese sistema, organismo vivo, ambiente, esas relaciones que haces a distintas escalas. Y obviamente tener muy presente la importancia de la vida y de la primacía de lo social. Somos seres humanos, somos mamíferos, jamás estamos solitos, jamás. Entonces el individualismo cartesiano es algo que tendríamos que haber superado hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Siempre estamos en diada, siempre estamos en comunidad y además de que las distintas frecuencias que se coordinan dentro de nosotros mismos, también esas frecuencias se coordinan con la otra edad. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Esto se ha llevado un poquito también a las neurociencias. Es algo que se le llama el enfoque neurocognitivo corporizado, que toma en cuenta esta complejidad, que toma cuenta estas ideas integracionistas, ¿no? Que evita reducir el funcionamiento del cerebro, ¿no? A un solo principio, ¿no? Y que pues plantea, ¿no? Toda esta dinámica intermodular de los procesos conscientes como sistemas dinámicos, como enjambres de la conciencia, ¿no? Justo donde la metáfora pues son estos sistemas autoorganizados. Un neurocientífico mexicano que ha planteado esto es José Luis Díaz, que ha dicho cosas interesantes al respecto. Y bueno, ya solo para terminar, pues quería dejarles un pequeño video para que vean la importancia que tiene reconocer el cuerpo en la experiencia humana. Esta es una mujer que padeció de demencia por muchos años, falleció ahora por COVID el año pasado, pero justo fue bien interesante que su memoria motora seguía teniendo algunas asociaciones, ¿no? Entonces, memoria musical, memoria motora y pues logra vivir esta experiencia. Entonces, esta es un poquito mi propuesta, ¿no? Vayamos por una visión más compleja, más dinámica, en donde la experiencia humana, claro que tenga que ver con correlatos cerebrales, pero también con correlatos cardíacos, con correlatos intestinales, respiratorios, y con esa interacción continua que hacemos con el mundo y con la sociedad. ¿No? Estas son algunas cosas que hemos hecho con esta visión, trabajando con bailarinas, y bueno, es la última publicación al respecto, ¿no? Tratando de dar como más y más peso a esta búsqueda de nuevas herramientas epistémicas y de nuevas interfaces. Así que, pues bueno, muchas gracias por su atención y bueno, solo cierro con esta idea, ¿no? En tiempos contemporáneos, encuerparse, como decían hace rato, es un acto revolucionario.
Muchas, muchas gracias. No sé si hay preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Jimena, por esa interesante y motivadora charla. Ojalá que haya gente en la audiencia de que lo haya escuchado por primera vez, o quizá se está ingresando a poquito en estas temáticas, o quizá uno de los alumnos, de hecho, que efectivamente ya han tenido un poquito más de encontrones, digamos, con estas teorías. Pasemos a la ronda de preguntas, comentarios. Vayan utilizando la sección de reacciones y van levantando la manito. Tenemos a Claudio Martínez primero, por favor. Claudio. Gracias, Francisco. Bueno, un gusto, Jimena. Fantástico escucharte, me encantó. No Muchas gracias. solamente me gustan así corporalmente los acentos mexicanos, tengo particular cariño por tu país. Quería hacerte una pregunta a partir de que me estimuló. Pues, estamos haciendo en la universidad, yo trabajo en otro centro de la Diego Portales, estamos haciendo una pequeña investigación, dentro de una línea de investigación, sobre la experiencia corporal de personas trans, personas transgénero, de género no conforme. Estamos utilizando la entrevista microfenomenológica, creada por unos franceses, que ha sido desarrollada en Chile también por Camila. por Camila, la conoce, Teo. Estamos trabajando, digamos, con alguna gente de su equipo, y lo conecté con algo que dijiste, ¿no? A propósito de cuando la identidad se vuelve sensorio-motora, ¿no? Porque de alguna manera nuestras hipótesis apuntan un poco a eso, ¿no? Como a un cuerpo que crece en una cierta discordancia, en una tensión entre movimientos y expresiones esperadas socialmente versus algo que se siente un poco como, yo le digo, desde dentro, ¿no? Una experiencia interna, interoceptiva, proprioceptiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y que genera esa máxima tensión en el momento que además la imagen corporal cambia a los 9, 10, 11, 12 años. Y que de alguna manera está asociada también a temas de salud mental, ansiedades, etc. Entonces quería preguntarte un poco a propósito de esta idea de esto sensorio-motor e identidad, ¿no? Que me parece como interesante, digamos, como concepto y como una mirada, no sé, ¿qué piensas? Bueno, pues qué interesante tema están abordando, o sea, porque además creo que esto también te habla del presente, ¿no? Que creo que eso es un tema también que trata de abordar, la experiencia presente, ¿no? O sea, como que mucho de lo que se ha nutrido la cognición 4E es de todas estas ideas de Guattari, de luz, ¿no? O sea, de cómo estamos deviniendo constantemente, ¿no? O sea, cómo todo el tiempo estamos en una transformación, ¿no? La experiencia por eso no puede ser como tan atomizada, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia de vida cambia. O sea, por ejemplo, yo que soy mujer, pues tengo una manera de constituir mi experiencia diferente cuando estoy menstruando que cuando no, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, creo que pensar en la transexualidad como este devenir, ¿no? O sea, como esta transformación que tiene el cuerpo por voluntad también, puede hablarte mucho de esa experiencia presente, ¿no? De esa agencia que está todo el tiempo en construcción, ¿no? Porque esa también es la idea de una agencia encarnada y situada, en que no es que siempre seas el mismo, ¿no? Qué terrible, ¿no? A mí cuando me dicen, ay, es que tú antes no pensabas así, ay, pues qué padre, ¿no? Qué bueno que ya no pienso así, ¿no? O sea, porque creo que tenemos que empezar a justo generar esa idea de una agencia que se transforma, ¿no? Que dependiendo de las interacciones que tienes con el medio, dependiendo también cómo te sientes, o sea, algo que hemos tratado de hacer en un artículo que estamos armando con Fernanda Pérez Gay es justo meterle a las affordance la interocepción, ¿no? O sea, porque no solamente son estas posibilidades de actuar que tengo en el mundo, sino que esas posibilidades de actuar que tengo en el mundo parten de lo que siento dentro de mí,
¿no? Yo siento que algo me gusta, yo siento que algo me disgusta y a partir de ahí construyo mi experiencia. Y eso va a depender, pues, el desarrollo de la etapa ontogenética en la que te encuentres, o tus deseos, o etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que es un concepto que te podría servir mucho, o sea, porque el pensar a la experiencia, o sea, eso también cambia en la cognición 4E. O sea, si se dan cuenta, yo nunca digo sujetos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto está sujetado, el sujeto es pasivo. ¿No? Entonces, justo aquí hablamos de agentes, agentes que tienen agencialidad, que tienen posibilidades de actuar y que esas posibilidades de actuar cambian todo el tiempo. Entonces, tu agencia siempre, si la consideras sensoriomotora, si la consideras encuerpada, siempre va a estarse transformando. No hay manera de que así no sea. ¿No? ¿Por qué? Porque devenimos en el tiempo. Y como decía Guattari, devenimos en el tiempo a partir del deseo. Es el deseo una de las pulsiones fundamentales que te lleva a esa transformación constante. Y bueno, te puedo mencionar, por ejemplo, a quién está trabajando esa idea de agencia, pues gente como Rietveld, ¿no? Eric Rietveld, Melina Gastelum, también en México. No, yo estoy trabajando también mucho con esa idea de agencia sensoriomotora, entonces pues con mucho gusto te puedo compartir bibliografía y pues platicar. La verdad es que creo que nosotros además hicimos algo ahora, que estas infografías que les mostraba de la experiencia del orgasmo, las hicimos en mujeres, las hicimos en hombres y las hicimos en intersexuales y en transexuales. Y fue bien interesante cómo las cartografías de placer que tienen tanto los intersexuales como los transexuales tienen unas transformaciones mucho más evidentes, ¿no? O sea, como, porque las mujeres también, los hombres también, ¿no? Pero de alguna manera es menos evidente, ¿no? En cambio, cuando entrevistábamos a los intersexuales nos hablaban de eso, o sea, como yo desde que ya pude legitimar que existo, ¿no? O sea, que ya dejaron en mi familia de considerarme como algo raro, etcétera, mi experiencia de placer cambió completamente, se transfiguró, ¿no? Y lo mismo decían los transexuales, ¿no? O sea, como cuando por fin alcanzan esa corporidad que era la que buscaban, ¿no? Su cartografía de placer cambió completamente. Entonces, eso también es bonito porque también te da esta idea de neuroplasticidad, ¿no? O sea, cómo todo el tiempo nuestro sistema nervioso pues es plástico, ¿no? Cambia constantemente. No sé si te respondí algo, pero... Ya, fantástico, fantástico. Y te voy a escribir. Ay, con muchísimo gusto. Muchas Te voy a gracias. escribir. Sí, me encantó. Gracias. Muchas gracias, Claudio, por esa pregunta, porque es súper pertinente con harta de las cosas que los problemas que ustedes más o menos van generando ahí, y esta perspectiva efectivamente es una de las pocas, aparece ahí en la literatura, que es una de las pocas perspectivas que de hecho problematizan o llaman al cuerpo como objeto de estudio, ¿ah? En la psicología, en las ciencias cognitivas, todo ocurre dentro de la cabeza de las personas. ¿Ah? Así que excelente pregunta, gracias Claudio por eso. Josefina Rodríguez seguía. Sí, no, súper interesante la charla y nada, me hace mucho sentido esto que mencionaba y claro, como de finalmente como esto de que somos seres sociales y que nos vamos formando en eso, principalmente con el video de la silla y con el niño, porque claro, él según el entorno reaccionaba a escalar y tal vez no reaccionaría a sentarse, pero porque nunca había visto una silla antes. Yo pienso eso, como que uno reacciona finalmente a sentarse en la silla porque ha visto a los papás sentarse en la silla, a la familia sentarse en la silla, y en cambio él, según las capacidades que tiene, reacciona finalmente a escalar, porque eso es como lo que está reconociendo. Y de hecho también eso podría encajar un poco con lo que están hablando, claro, con el tema de la transexualidad, de que, claro, esto de que siempre les hacen la crítica de cómo no sabían antes que eran transexuales o no, y cómo iban a saberlo si no conocen finalmente cómo era la interacción en la sociedad. Finalmente, gracias a que ellos van interactuando con otras personas, se van dando cuenta de estas cosas que no les va haciendo sentido, otras que les hacen más sentido. Y de hecho también muy de acuerdo con esto que comentaste del cambio, esto de seres cambiantes, que de hecho me recordó una frase que siempre me ha hecho mucho sentido, de que más de que una persona cambie, se va conociendo mejor a sí mismo a partir de la interacción. Entonces no es como que te estés mintiendo a ti mismo, sino que es como que estás dándote cuenta realmente de
las cosas que te como generan más comodidad a la hora de interactuar. Entonces, no, súper interesante la charla, realmente. No, no, muchas gracias, Josefina, por tus comentarios. Sí, yo creo que la noción de affordance es muy, muy importante, la verdad. O sea, creo que se puede utilizar para un montón de campos, ¿no? El pensar en este enfoque más relacional, pensar en justo, o sea, que depende de las habilidades que has desarrollado y depende esto que dices, o sea, de la intersubjetividad. O sea, la intersubjetividad es constitutivo de cómo experimentamos el mundo, ¿no? Y más nosotros los mamíferos. Otra vez, quizá los pulpos, vuelvo a mi onda, estoy súper clavada con los pulpos, pero los pulpos, por ejemplo, no tienen interacción social, ¿no? O sea, su mamá se muere cuando los pare, ¿no? Bueno, no los pare, bueno, o sea, bueno, más o menos, tiene esta cosa medio rara de los moluscos, pero se muere, entonces como que de alguna manera los pulpos son muy solitarios y eso constituye su forma de experimentar el mundo. Y lo mismo pasa con los seres humanos, a nuestras primeras intersubjetividades, como ya lo decía Trevarten en los 70s, ¿no? Son estas primeras comunicaciones corporales que estableces con tu cuidador o con tu cuidadora, ¿no? Esas primeras coordinaciones motoras, corporales, son tus primeras formas de comunicación y van a ser la base para todos los demás formas de intersubjetividad. Entonces, justo dependiendo, ¿por qué es tan común que la gente cuando se sale de su círculo es cuando pues, se da cuenta que es homosexual, ¿no? Y tiene también que ver con eso, o sea, con que tu entorno de affordance, eso que te invita, ¿no? Eso que seleccionas, como bien decías tú, Josefina, ¿no? Por también este desarrollo de la autoconciencia constante pues, que esperemos todos los seres humanos estemos un poquito ahí, ¿no? Tratando de desarrollarnos cognitivamente cada vez mejor, ¿no? Pero es eso, o sea, y para la cognición 4E, sobre todo para el enactivismo y para la perspectiva ecológica, ¿no? La constitución social es fundamental, es esencial. No hay manera de pensar en una experiencia cognitiva si no es en esta intersubjetividad primigenia, como lo es también el movimiento. Fantástico, muchas gracias Jimena por la respuesta. Caro Espinosa sigue. ¿Está por ahí, Caro? Ok, ¿se me escucha? ¿Se me Sí. escucha? Sí. Ah, ya, muchas gracias. Mira, yo quería preguntarte específicamente por sugerencias respecto a autores o investigaciones que se estén realizando, que tú conozcas, de acuerdo a la perspectiva de los affordances o de enactivistas, en relación al trabajo con autismo y desintegración sensorial. Ay, claro que Eh, sí. Para mí es muy relevante, yo trabajo con niños autistas que la gran mayoría tienen problemas también de desintegración sensorial y en este sentido para nosotros es un desafío estar buscando las constantes, digamos, como para establecer ciertos links medioambientales que nos permitan acceder a su mundo corporal y emocional, ¿no? Entonces, me parece que es una perspectiva súper interesante para abordar este fenómeno. No sé si tú conoces algo que me pudieses recomendar para empezar a hurgar por ahí. Sí, sí, claro que sí, porque además, o sea, el problema del espectro autista, estoy es que ha sido también como muy, su fundamento cognitivo se ha clavado mucho en la falta de teoría de la mente. Entonces, desde el enactivismo y desde las perspectivas 4E hay una visión completamente distinta de lo que es las personas que experimentan dentro del espectro autista. Entonces, si quieres, te pongo aquí mi correo y me escribes y te mando directamente algunos papers. Y hay uno que se me viene ahorita a la cabeza, que es de Hanne Jaeger, que pones así en Google Scholar, Hanne Jaeger Autism, y ella tiene 2 papers al respecto, ¿no? Y pues si quieres me escribes y también te mando un par más. Entonces es gonzalezgrandon@gmail. Es que no te alcancé a ver bien, estoy con una plataforma muy mala. Exacto, es Gles, así como Bueno, González cortito. de ahí veo tu... ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias, te agradezco un montón porque en realidad en mi experiencia con los niños que son más severos, básicamente, trato con niños muy severos, en realidad tengo una parte como de intuiciones, ¿no? Aparte, en relación como a
al acercamiento, y me da la sensación de que nuestro acercamiento desde el punto de vista corporal y desde la integración sensorial, que tiene Claro, mucho que ver más con esto, es mucho más efectivo que la cognitiva propiamente tal. sí, y lo social. Entonces, lo mismo me hizo mucho sentido, sí. Entonces, cómo nosotros constituimos un entorno que de alguna manera va generando constantes o modales a nivel sensorial, a nivel relacional, y que resuenan de alguna manera psicofisiológicamente en el niño, creando como cierta predisposición al contacto, ¿no? Entonces, pero estas son todas cosas que no las había vinculado hasta escucharte. Ah, Entonces, qué te bueno. agradezco muchísimo la sugerencia y te escribiré. Claro que Muchas sí. gracias. A ti, muchas gracias. Sí, muy buen punto el que hace Caro, porque efectivamente se nota el cambio epistemológico, e incluso, no sé, Jimena, si tú concuerdas conmigo, a nivel ontológico, o sea, de los objetos que existen al final en el mundo, los objetos que vamos a poder estudiar en estas perspectivas 4, 5E, o como lo quiera llamar, con respecto a las teorías psicologicistas, internalistas, que son, por así decirlo, lo que efectivamente circula en el ambiente de educación, de intervención de salud, etcétera, Claro. es un cambio bastante radical. Así que qué bueno que aparece ahí, que ustedes efectivamente lo lograron ver. Muchas gracias por esa pregunta. Sigue Natalia López. Ya, o sea, yo quería más que nada hacer comentarios. ¿Qué preguntas? Primero me pareció muy interesante que dentro de las 5E se añadiera el ecological, Mm. porque yo ya había estudiado en el primer año las 4E y bueno, ese no estaba y de hecho con mi grupo de investigación queremos ver cómo varía la satisfacción de la vida de las personas, dependiendo de si, por ejemplo, donde viven hay más parques o hay más cosas relacionadas con el ambiente, porque creemos que es algo que tiene muy poca información, a pesar de que siempre se habla de eso, pero como que no se ha investigado mucho. Y el segundo comentario que quería hacer es que cuando hablaste de la affordance, como por ejemplo de las personas que nunca supieron que eran homosexuales hasta que salieron de su ambiente, me recordó a una película que vi el fin de semana para un ramo justamente, donde pasaba todo lo contrario. O sea, el protagonista no sabía que era heterosexual hasta que salió de su ambiente. Entonces, es todo lo contrario. Y no sé, de hecho, yo estaba con la edad de como, wow, realmente pasará eso. De más que sí, pero no se habla mucho. Pero Claro. me acordó todo eso. Ay, no, muchas gracias por tus comentarios. Sí, yo creo que la cuestión de la importancia que tienen los entornos, ahora hay mucha literatura de eso, o sea, de los bienestar, o sea, cómo fomentas el bienestar a partir y que tiene que ver un poco también con la pregunta anterior, o sea, que María Montessori, ¿no? Que sé que es como un ejemplo muy icónico, pero la filosofía de María Montessori era completamente ecológica. O sea, es la relación que estableces con el entorno y con los objetos. O sea, tu desarrollo cognitivo va a depender de esa relación que establezcas con un tipo de objeto, con un tipo de entorno, con un tipo de persona, con un tipo de interacción social. Entonces, por supuesto que yo creo que eso es muy importante y que no va a ser lo mismo estar en un entorno que en otro. O sea, y que la metáfora de cambiar de entorno, ¿no? de cambiar de piel, ¿no? Tiene que ver un poquito con eso, o sea, con que hay otros códigos intersubjetivos, hay otros olores, hay otras cosas que pues sí generan una experiencia distinta, ¿no? Así que qué interesante investigación. Espero que te vaya muy bien con ella. Muchas gracias Natalia por la pregunta y te dejo invitada para las otras sesiones, que esté atenta a otras sesiones porque viene una investigadora en neurourbanismo, muy parecido su investigación. Está de hecho en Santiago, localizada en Santiago, y efectivamente está buscando algunos correlatos neurales de parques y cosas así, que se le llaman los espacios verdes. En Santiago no tenemos muchos espacios azules, pero también está esa posibilidad. También más adelante viene el Nicolás Sáez, bueno, ella era Carolina González, viene después Nicolás Sáez, que él es arquitecto,
y también va a estar conversando acerca de un espacio súper interesante que son las cámaras oscuras, ¿ah? Estos dispositivos medievales, y los vamos a estar tensionándolo acá, va a estar bastante choro ese. Y finalmente va a estar por ahí por el 31 de mayo el Zacarías Guevara, que es un neuroarquitecto propiamente tal. Así que vamos a seguir, te dejo invitar para que estés atenta y vamos complementando lo que Jimena acá nos ha contado. Así que gracias, Natalia. Sigue Carolina Zúñiga. Carolina, por favor. Hola, buenas tardes. Yo vengo de otra facultad de la universidad. Me enteré de esta charla hace unos minutos atrás y me pareció muy interesante. Yo vengo de la Facultad de Comunicación y Letras y desde el documental, y nosotros acá también investigamos quizá desde otro lugar, desde las narrativas, pero también conceptos como la memoria, la identidad. Y quería preguntarte, Jimena, ¿en qué momento se te hace como necesario empezar a trabajar con artistas o con ilustradores, con bailarines, o sea, como entrar a un campo mucho más interdisciplinario para poder entender, porque siento que es de toda lógica también como los conceptos que tú planteas de poder entenderlos desde distintas perspectivas, pero en qué momento ustedes se dan cuenta y dicen, aquí hay algo que quizás tenemos que encontrar respuesta en distintos campos, ¿no? Ay, qué bonita pregunta, Carolina, muchas gracias. Porque además es también creo que ser congruente, ¿no? O sea, cuál es el proceso, ¿no? O sea, si estamos hablando de procesos autoorganizados, ¿no? Etcétera, pues, y no de representaciones, me parece una pregunta muy, muy relevante. Mira, fíjate que yo llegué porque, pues para empezar, soy médico de formación y de pronto no me gustó el trato que se hacía, por ejemplo, a la enfermedad, ¿no? Que justo nadie pelaba la experiencia de la enfermedad, el padecer, como le dicen algunos fenomenólogos. Y por ahí me empecé a meter, o sea, como que poco a poco me empecé a meter por ahí y llegué a una cosa que es la filosofía de la ciencia, y estando en la filosofía de la ciencia me metí a la filosofía de las ciencias cognitivas y empecé pues a cuestionar modelos neurocientíficos. Y yo quería hacer imaginación. A mí la imaginación es un proceso cognitivo que siempre me llama mucho la atención, pero no quería que fuera visual, ¿no? Como que estaba cansada de que todo lo que es de imaginación es visual. Y entonces dije, quiero algo diferente. Yo quería olfatoria, porque yo tengo mucha fenomenología del olfato. Entonces, como que dije, ay, pues por ahí. Pero casi no había nada. Entonces, mi supervisor, que es José Luis Díaz, me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te metes a auditiva musical? ¿No? Y dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Me gusta la guitarra, algunas cosas sé de música, pues no está tan mal, pues hagámoslo. Y así fue como me metí a las artes, empecé a trabajar con músicos, después me di cuenta que más que músicos me gustaba más la danza, entonces me empecé a meter más hacia la danza, ¿no? Y de alguna manera el tomar perspectivas corporizadas, pues te lleva a tener que dialogar, o sea, estás dialogando con fenomenólogos, con artistas, y entonces me empecé a meter a la transdisciplina, ¿no? Empecé a trabajar con matemáticos que trabajaban sistemas complejos, ¿no? Y así, y pues por ejemplo ahora tengo un diplomado de neurociencia, arte y cultura, que nos ha ido súper bien y que lo que tratamos de hacer es eso, generar transdisciplina. O sea, ¿qué es esa cosa llamada transdisciplina? ¿Qué tipo de rigurosidad va a tener? ¿Qué nivel? O sea, porque el problema de la interdisciplina es que sigue habiendo una jerarquía científica. Entonces, no, borremos la jerarquía científica, ¿no? Porque como bien decías tú, para lo que sirven las investigaciones es para resolver problemas concretos. Entonces, la única manera de resolver problemas concretos, o sea, por ejemplo, pues en México un problema concreto es que somos el país número 1 en embarazo de niñas, ¿no? Entonces, pues ese es un problema terrible y es un problema que tiene que ver con la corporización. O sea, mi hipótesis al respecto es que justo nadie habla de una educación sexual de placer, de conocer tu cuerpo, de encuerparte, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Y cómo puedes llegar, cómo puedes hacer como alguna intervención educativa al respecto. Entonces, pues eso requiere eso, ponerte a platicar con un montón de gente distinta, porque pues una sola disciplina no acaba de tener todas las respuestas. Entonces, y por ejemplo, la narrativa, o sea, la narrativa me parece una herramienta fundamental para la experiencia humana, ¿no? Que es la que podemos conocer. Pero bueno, eso fue un poquito mi proceso y pues ahora soy fan de los artistas, me parece como que tienen mucho que aportar, la verdad. Y esa no es una disciplina, ¿no? Esa es una indisciplina o no sé cómo llamar. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Carolina, por la pregunta, ¿eh? Porque efectivamente
desde los inicios de estas raíces, las 4E o temáticas de este tipo, en la cibernética, parte con estas cosas, por ejemplo, de decir, bueno, ya no queremos situarnos desde la psicología, a ver qué pasa en los matemáticos, qué pasa en los físicos, qué pasa en los artistas. Entonces está esta caldera donde se van a ir mezclando cosas para que aparezcan cosas nuevas. Porque al final todo, yo creo acá, no sé si la Jimena me compra esta idea, pero yo creo que todo va a raíz de la metodología. Yo creo que mientras tengamos una metodología común que podamos trabajar o co-crear, por así decirlo, yo no veo ningún problema en que, no sé, gente que trabaja desde artes visuales o gente que trabaja desde la ingeniería, arquitectura o periodismo, documentalistas, podamos efectivamente generar un espacio ahí donde podamos trabajar. Por lo menos esa es mi toma, la parte metodológica, en donde si logramos acordar una forma de trabajar, de ahí para adelante los pasos pueden ser pequeñitos, pero se dan. Así que gracias por tu pregunta. Les voy a escribir entonces. Estamos nosotros siempre abiertos en el CEN, siempre estamos abiertos a colaborar, así Sí. que espero que conversemos. Perfecto, súper. Genial, muchas gracias. Ya. Sigue Paola Mañi. Hola, Jimena, mira, te quería hacer una consulta. Yo trabajo con adultos mayores, ya no soy psicóloga, soy terapeuta ocupacional, y efectivamente nosotros como terapeutas ocupacionales trabajamos mucho con el cuerpo desde la experiencia subjetiva, desde cómo ese cuerpo va marcando la expresión volitiva, desde los intereses, los valores, desde cómo ellos se sienten desempeñando las diferentes actividades, cómo esto va marcando la habituación, y desde ahí cómo este ambiente va teniendo un impacto para esta construcción de esta identidad ocupacional que nosotros hablamos como terapeutas. Sin embargo, yo ya llevo casi 16 años trabajando con adultos mayores con trastorno neurocognitivos. Y ahí me gustaría contarte, y me gustaría saber también si tienes con literatura que a lo mejor nos puedas compartir, porque efectivamente el adulto mayor con un trastorno neurocognitivo se desconecta de esta experiencia, olvidando esta experiencia. Sin embargo, pero esta experiencia desde lo cognitivo como la memoria, pero está el sentir propio, que es desde la expresión como del cuerpo vivido, desde lo más encarnado. ¿Tú tienes algunas investigaciones que vayan desde la experiencia encarnada para, como de cierto modo, porque el adulto mayor no pierde la identidad ocupacional desde nosotros como terapeutas ocupacionales me refiero? Pero sin embargo, igual hay una transformación, una adaptación obviamente que se va a lo largo de la vida y durante la enfermedad también. ¿Tú tienes algo de esto desde alguna investigación o algo que me puedas compartir? Sí, yo creo que sí. O sea, hemos trabajado con un gerontólogo que justo empezó a preocuparse por las caídas, o sea que la preocupación era más como por las caídas y esta hipótesis de la propriocepción, ¿no? O sea, como una de las carencias que podrían tener los adultos mayores es que van perdiendo propriocepción. Pero la hipótesis que tenía él es que más bien tiene que ver con que nunca la desarrollaron bien y con que la dejan de desarrollar. Entonces, si justo tuvieran como más habilidades proprioceptivas continuas, ¿no? Que siguieran desarrollando a lo largo de su vida o que las empezaran a desarrollar incluso ya siendo adultos mayores, pues generarían más neuroplasticidad. Y si nos tomamos en serio esta noción de que la mente está encarnada, ¿no? Al yo tener mejores habilidades proprioceptivas y kinestésicas, por lo tanto estaría mejorando mis procesos de memoria motora, ¿no? de cognición, de toma de decisiones, etc. Entonces sí tengo algunas cuestiones al respecto, te puedo mandar y pues también podemos dialogar un poco en ese tema. A mí eso también me parece bien interesante, así que ahí está mi correo, así que pues mándame un correíto y intercambiamos bibliografía y literatura. Sí, feliz, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tu pregunta. Fantástico, muchas gracias Paola. ¿Hay alguien más que quiera hacer comentarios o preguntas a Jimena? Ya aprovechando que la tenemos acá, igual le hemos dado duro, ha hablado harto rato Jimena, debe estar cansada. Pero ¿hay alguien más que quiera hacer algún comentario así como para ir cerrando?
Bueno, quedamos hasta acá, pues Jimena. Oye, muchas gracias por todo tu tiempo, tus ganas y una fantástica introducción o una mirada de vuelo de pájaro a estas cosas. Si ustedes, les recuerdo, si a ustedes les encantó escuchar esto, les hace sentido estas perspectivas, efectivamente nosotros en el centro estamos constantemente haciendo este tipo de trabajos, tratando de promover esto a nivel transdisciplinario, con clínica, con otras ciencias de la salud, con arte, arquitectura, etc. Así que muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias Jimena por tu tiempo y estamos todos acá conversando, seguimos conversando. Ay, profe, un poco, ¿cómo se llama esto? Un poquito nada que ver, pero nada, me llamó mucho la atención lo que comentó Carolina y nada, como que quería pedirle un poco el contacto a ella para seguir conversando con ella por mi trabajo que estoy trabajando en título, entonces Carolina, no me deja... ¿sí? Sí, yo te anoto mi correo aquí en el chat. Súper, muchas gracias. Fantástico, eso es lo que queremos, ¿eh? Conversación, generar puentes. Hacer redes. Eso fue, redes y puentes. Así que muchísimas gracias, Jimena, por estar aquí y hacernos pensar siempre en estas cosas que son tan interesantes. Por mi parte, claro, estás predicándole al coro, pero me parece muy bien que un montón de gente haya enganchado y bueno, como les decía, seguimos en esto, así que nos vemos ahí en las redes sociales, en alguna otra cosa por ahí en la universidad. Muchísimas gracias por conectarse y nos estamos viendo. Chao, chao.